En el mundo, 7 millones de personas mueren prematuramente por causas atribuibles a la contaminación del aire. Las principales enfermedades que están relacionadas con la calidad del aire son las enfermedades pulmonales, las enfermedades cerebrovasculares, por ejemplo, los derrames cerebrales, las enfermedades del corazón y el cáncer de pulmón. En la pantalla pueden ver más o menos la cantidad, el porcentaje que nosotros calculamos como OMS, que de estas muertes prematuras que tienen que ver con estas 4 enfermedades. Entonces, en las Américas, 35% de las muertes relacionadas con enfermedades pulmonares se deben a la contaminación del aire, un 15% de los derrames cerebrales, un 44% de las enfermedades del corazón y un 6% de los problemas o las muertes por cáncer de pulmón. Como pueden ver en la parte de abajo de la pantalla, esto es un tema muy relevante. Casi 320,000 personas murieron en 2016 por causas atribuibles a la contaminación del aire. De estas muertes, casi 250,000 se deben a la contaminación del aire ambiental y más de 83,000 se deben a la contaminación del aire de interiores, que está relacionado con el uso de biomasa y queroseno para cocinar. Entonces, como pueden ver, realmente es un tema muy relevante para nosotros en la región. El tema de contaminación del aire se ha estudiado por años y su relación con la salud se ha estudiado por años. Y hay un estudio en particular, que es el estudio que se llama estudio de Harvard, de 6 ciudades, en las que hay fue muy importante porque se mostró una relación casi matemática entre la calidad del aire y las muertes por contaminación del aire, particularmente relacionadas con las partículas suspendidas 2.5. Cuando hablemos de calidad del aire y salud, vamos a hablar principalmente de 2 temas. Por un lado, el más importante, que son las partículas suspendidas 2.5, y por otro lado, el tema del ozono troposférico, que es muy distinto que la capa de ozono, por cierto. Como decía, lo más importante para la salud es el tema de las partículas suspendidas, y en particular las muy, muy pequeñitas. ¿Por qué? Porque estas partículas son pero tan pequeñas, 2.5 se refiere al tamaño, y son 2.5 microgramos, ¿no? Es realmente partículas muy, muy pequeñas que entran profundamente en los pulmones y ahí se quedan. Entonces, en esta imagen pueden ver el caso para contaminación del aire de interiores, que es uso de biomasa para cocinar, y es un estudio que se hizo en ratones. Y entonces pueden ver los diferentes, digamos, problemas o efectos que tiene en la salud de los pulmones esta penetración de partículas suspendidas. Entonces, en las imágenes de la izquierda ven el grupo control, que es, digamos, unos pulmones saludables. Y luego vemos en las siguientes imágenes, la de en medio sería los efectos de las partículas suspendidas en los pulmones de personas que habitan en casas que están usando combustibles sólidos para cocinar, sería el equivalente. Y la última es el caso de pulmones de fumadores. Ahorita les voy a enseñar diferentes imágenes en las que vemos, digamos, los efectos de la contaminación para estos 3 grupos. Por un lado, la contaminación ambiental, por otro lado, la contaminación del humo en los hogares, y finalmente la contaminación por fumar o en fumadores pasivos también. Aquí vemos otra imagen en donde se puede ver cómo es el proceso de inflamación que sucede en los pulmones por el inhalación del humo de biomasa, que, como les digo, es un caso más extremo de la contaminación ambiental, pero es un caso que se puede estudiar más fácilmente por lo mismo que es más extremo, y también lo que sucedería en el caso de fumadores en sus pulmones. Básicamente lo que sucede tanto con las partículas suspendidas como con el ozono es un proceso de inflamación en los pulmones que causa las condiciones perfectas para una serie de enfermedades. En esta gráfica vemos las curvas integradas de exposición-respuesta, tanto para aire de exteriores, para tabaquismo pasivo y activo, y para la contaminación del aire en los hogares, que le estamos abreviando como CAH, contaminación del aire
en los hogares y cómo afecta en las enfermedades cardíacas. Entonces, como pueden ver, esta es la contaminación del aire de exteriores. Más o menos las ciudades en nuestro continente están en esta parte, en la parte de entre 0, 60, 80 algunas veces. Después está en la parte del tabaquismo pasivo, en el que ya estamos hablando de niveles de PM 2.5 de alrededor de 60 en promedio. Y para el caso de contaminación del aire en los hogares podemos llegar a niveles de 300, 350, la exposición a partículas suspendidas cuando tenemos eventos de cocinado en los hogares. Entonces, si algo pueden ver en esta curva es que realmente los pulmones son muy sensibles a las partículas suspendidas. Entonces, a menos que tengamos una exposición muy baja a partículas suspendidas, empezamos a notar ya efectos fuertes en la calidad en la salud de los pulmones y en la relación con enfermedades como enfermedades cardíacas, hasta un punto en el que realmente ya no importa qué tanto aumentas la exposición a partículas suspendidas, ya el efecto en la salud es prácticamente el mismo. Por eso nosotros decimos, desde el punto de vista de la salud, prácticamente es lo mismo fumar 2 cigarrillos diarios que fumar 40, porque el efecto en los pulmones y el proceso, lo que provoca en los pulmones ya es muy parecido. El tabaquismo, entonces, en este sentido, cuando es activo, está por afuera de las gráficas, y la zona de contaminación del aire en los hogares es también, como les digo, está en la zona de cerca de 300 partículas suspendidas por metro cúbico. Entonces, estas son en esta gráfica vemos las distintas, digamos, cómo es esta gráfica en cuanto a las partículas suspendidas 2.5 y el riesgo de neumonía infantil. Ustedes van a ver que todas las gráficas son muy parecidas. Tenemos un efecto muy bajito, muy pequeño al principio de la gráfica, y de repente sube hasta un punto y se mantiene bastante homogéneo en ese punto a partir de una cierta cantidad de exposición a partículas suspendidas 2.5. Entonces, en esta gráfica pueden ver cuáles son, digamos, las recomendaciones de las guías de calidad del aire de la OMS, que recomiendan una exposición máxima de 10 microgramos por metro cúbico promedio anual para tener un ambiente saludable, y una meta intermedia de 35 microgramos por metros cúbicos promedio anual. Ustedes pueden ver en la gráfica la razón por la que estamos haciendo estas recomendaciones, y es que para no tener efectos negativos en la salud necesitamos estos niveles así de bajos, como 10 microgramos por metro cúbico máximo, para realmente no ver ningún efecto o prácticamente ningún efecto, o bajar muchísimo el riesgo de todas estas enfermedades para la salud. Entonces, es realmente por el tipo de gráficas que nosotros tenemos que se hace este énfasis en reducir muchísimo la exposición a partículas suspendidas 2.5. Aquí lo pueden ver también, es otra gráfica parecida pero con más detalle, y entonces vemos dónde se sitúan los distintos tipos, digamos, de exposición a la contaminación. La contaminación ambiental está normalmente en estos niveles, por ahí de 15, 20, 30, dependiendo la ciudad. Y tenemos, por otro lado, los fumadores pasivos, que llegan a niveles de 50 partículas suspendidas de 2.5. Y la contaminación del hogar, nuevamente, se ve en líneas rojas, ya están en zonas muy malas para la salud, y en la parte en donde la gráfica empieza a volverse exponencial. Tenemos esta misma situación, como les decía, para prácticamente todas las enfermedades que están relacionadas con la contaminación del aire, donde pueden ver cómo es de sensible la curva y cómo realmente, para garantizar una calidad del aire que permita, digamos, evitar todos estos riesgos a la salud, necesitamos situarnos en la parte izquierda de las gráficas. Aquí vemos los efectos del aumento de las partículas suspendidas 2.5 en una gráfica exponencial, en la que ya se puede ver claramente cómo se separan las dos gráficas y cómo vemos los efectos directamente en la presión arterial por el aumento
en las partículas suspendidas 2.5. Y otra gráfica un poquito tratando de explicar cuáles son los efectos de las partículas suspendidas en las enfermedades cardiovasculares que están, digamos, que aunque tienen que ver con la parte, digamos, con cardiopatías, realmente son enfermedades que empiezan en el proceso inflamatorio de los pulmones. Entonces, vemos que lo que sucede con las partículas suspendidas que se infiltran en los alvéolos de los pulmones, de la misma manera que el ozono, causan una oxidación al interior de los pulmones que provocan una inflamación. Y esta inflamación es una inflamación crónica que permanece en los pulmones y que crea las condiciones perfectas para una serie de enfermedades. Entonces, digamos que este es un poquito una gráfica de cómo esta inflamación va provocando distintos efectos que nos causan, digamos, efectos tanto cardíacos como también obstrucción en algunas venas importantes que luego pueden causar trombosis, coágulos y finalmente derrames cerebrales y la muerte. Entonces, un poquito quiero que veamos la base de datos que nosotros manejamos cuando hablamos de calidad del aire. La OMS tiene un observatorio en el que nosotros juntamos toda la información de los distintos puntos donde se monitorea la calidad del aire. Y entonces quiero mostrarles un poquito cómo es el mapa del mundo y en particular que vean cómo es la situación en las Américas. Y podemos decir, bueno, tenemos 20 países en las Américas que tienen datos, que tienen una cobertura de datos para medir la calidad del aire en 927 ciudades. Pero cuando ven el mapa inmediatamente ven que pues, la mayoría de estas ciudades están realmente en los Estados Unidos y en Canadá. Y son pocas ciudades las que están midiendo calidad del aire en el resto de los países de las Américas. Entonces ahí empezamos por ver que tenemos un problema en nuestra colecta de datos, de información sobre calidad del aire en los países. El color de los puntos indican que se está monitoreando la calidad del aire y el color indica de que la calidad de estos datos, o más bien no la calidad de los datos, sino la calidad del aire. Entonces vemos que toda la región de Latinoamérica, pues tenemos una más baja calidad del aire que en toda la parte de América, de Estados Unidos y de Canadá. Entonces, bueno, esto es algo que ya nos indica que tenemos también, no nada más tenemos poca capacidad de medir la calidad del aire, sino que tenemos mayores problemas de calidad del aire en nuestra región de Latinoamérica. Esos eran la cobertura de monitores que podían medir partículas suspendidas 2.5, y si ven los monitores que miden partículas suspendidas de 10 microgramos, que son partículas 4 veces más grandes, pues tenemos mejor capacidad en Latinoamérica que se podría decir que en Estados Unidos y en Canadá. Pero esto lo que significa es que nosotros todavía seguimos midiendo PM10, mientras que en la mayoría de los países desarrollados ya han pasado a medir PM2.5, que es realmente el indicador más claro y más definidamente relacionado con la calidad del aire y con la salud. Entonces, por eso es que ahora todos los monitores miden 2.5 y muchos ya ni siquiera miden PM10, porque realmente necesitamos ahora una información más detallada, porque sabemos que PM2.5 es mucho más relevante para la información que nosotros queremos tener. Si quieren, en número de países y en ciudades, nosotros lo tenemos ya, reconocido de cuáles son los países y cuáles son las ciudades y cuál es el tamaño de ciudades y en dónde se está monitoreando tanto PM10 como PM2.5 por tamaño de ciudad y también por tipo de país, si es países digamos, niveles de ingresos bajos o son países de niveles de ingresos altos. Como pueden ver, las ciudades, la gran mayoría de ciudades que están midiendo calidad del aire están en los países de ingresos altos, básicamente Estados Unidos y Canadá,
Y los países que miden la calidad del aire son 102 ciudades en países de ingreso medio y bajo, ¿no? Si queremos ver cuáles son las concentraciones de calidad del aire modeladas por la OMS, un poquito les quisiera decir que nosotros, como no tenemos información para todas las ciudades y para todos los países, lo que hace la OMS es hacer una modelación de acuerdo a los países cercanos o vecinos y a la información más confiable que tenemos y a información satelital, se modela cuál sería la calidad del aire esperada en promedio para los distintos países. Entonces, en esta gráfica van a ver más o menos cuál es el promedio anual para PM2.5 en cada país. Y aunque lo van a ver relativamente bajo, comparado con el digamos, el valor que sugieren las guías de calidad del aire de la OMS, quiero que piensen que son promedios anuales y que son promedios anuales de las ciudades en los países. Entonces, realmente piensen que estos valores exceden muchísimo cuando pensamos directamente en ciudades como Lima, como Santiago, como la Ciudad de México, que en días de contingencia ambiental pueden superar los 100 microgramos por metro cúbico en un día, ¿no? Entonces, estos son promedios anuales. Si lo vemos en cuanto al uso de combustibles limpios y contaminantes por país, vemos, por ejemplo, que muchos países tienen muy bajo uso de contaminantes. Esto lo estamos viendo en porcentaje de población que utiliza combustibles contaminantes para cocinar, como la leña, como el carbón, como el queroseno. Y vemos que realmente el problema está muy concentrado en ciertos países, que son básicamente Haití, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Paraguay, Perú y Bolivia. Y tenemos además una división en cuanto a esta concentración en países que tienen uso de biomasa para cocinar todavía en zonas urbanas y países que solamente lo tienen en zonas rurales. Y esto es relevante en cuanto a la calidad del aire porque en muchos países la calidad del aire la calidad del aire urbana también se ve afectada por el uso de biomasa en los hogares. Y ese es el caso en Chile, por ejemplo, donde el uso de biomasa está relacionado con la calefacción y es un problema también urbano, no nada más es un problema rural. Entonces, si vemos, digamos, el problema ya en términos de mortalidad estandarizada por edad para cada 100,000 habitantes, vemos cómo se dividen las muertes de las que hablamos en un principio por contaminación de aire en la vivienda y por contaminación del aire ambiente. Y entonces vemos que en muchos países el problema es sobre todo un problema por contaminación del aire en la vivienda, pero en toda la región tenemos prácticamente problemas de calidad del aire ambiental y mortalidad por calidad del aire ambiente. Estos son, digamos, los ODS o los Objetivos de Desarrollo Sostenible que están relacionados con con la contaminación del aire. Son básicamente el 3 por la carga de enfermedad relacionada con contaminación del aire, el 7 por el uso de energía en los hogares y por la falta de acceso a energías modernas y limpias en los hogares que todavía usan leña, carbón y queroseno para cocinar. Y el 11 que tiene que ver con las ciudades y con digamos, las comunidades sustentables y el camino, digamos, a la sustentabilidad de los países. Nuestro programa de calidad del aire de la OPS busca reducir los efectos adversos a la salud por la contaminación del aire en las Américas, incluir la salud en la gestión de la calidad del aire para ampliar la base de conocimiento, mejorar el monitoreo y la información, apoyar en el liderazgo y la coordinación, fortaleciendo las capacidades institucionales y la gobernanza de los países. Entonces, muchas gracias por la oportunidad de presentar esta información y dejamos abierto